¿Quiénes son los principales rivales republicanos para batir a Trump? Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y hoy hablamos de Washington. Hasta 10 candidatos se han sumado a las primarias republicanas en los últimos meses, lo que significa que Trump tiene muchos rivales a los que enfrentarse antes de las primarias que empiezan en enero de 2024. Ya tendremos los nombres de Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina, que son siempre los estados típicos en los que empieza una carrera presidencial. El plantel de contendientes ahora mismo se reparte entre aquellos que son abiertamente críticos con Donald Trump, aquellos que evitan criticarle y esos otros que simplemente ignoran de su existencia. Y mientras tanto, el expresidente de Estados Unidos lidia con un número montante de desafíos legales que prometen meterle en juicios en el año 2024, precisamente cuando empiezan estas primarias que ahora mismo entran en su fase determinante. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de los próximos meses? Bueno, en el mes de agosto es el primer debate presidencial entre candidatos republicanos. Ahí es cuando se empezará a ver quién de verdad tiene fuerza como para llegar al próximo enero. Y digo llegar porque hay muchos candidatos que empiezan a gastar una cantidad muy bestia de dinero y llega un punto que, como no destacan en las encuestas, pues se desfondan. Entonces, en el mes de enero ya deciden retirar su candidatura presidencial y no se presentan a la presidencia como sí hacen aquellos candidatos que consiguen entrar en todos los debates, consiguen destacar entre el electorado republicano o incluso logran aspirar a algunos de los primeros puestos en esos primeros concursos de las primarias, como son Iowa, New Hampshire, Nevada o South Carolina. Vale, pero vamos con el ranking. Vamos a ver quiénes son los candidatos protagonistas de estas primarias republicanas, quiénes son de verdad aquellos contendientes que pueden rivalizar con Trump. Me voy a dejar apartado a un lado a los candidatos más improbables, por ejemplo, el empresario e inversor Vivek Ramaswamy, y luego también al exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, porque ahora mismo no destacan demasiado en las encuestas. Y cuando digo que no destacan demasiado es porque la mayoría de los sondeos que se están haciendo en estos momentos los sitúan entre el 0 y el 1% de apoyos. Eso es pues una miseria y además es lo que en muchas ocasiones no te permite clasificarte para algunos de los debates que se van a empezar a celebrar en el próximo mes de agosto. Vale, pero voy ya con los 6 candidatos principales, incluido Trump, y empezando por el que menos probabilidades, y aquí según mi opinión, tiene de batir al expresidente a partir del próximo enero. Mike Pence, el ex vicepresidente con Donald Trump, fue uno de sus mayores aliados, pero también fue uno de los primeros en abandonarle en cuanto terminó su periplo en la Casa Blanca. ¿Por qué? Pues recordemos el asalto al Capitolio. Ahí muchos manifestantes o insurrectos, depende de qué lado ideológico estés en Estados Unidos, dijeron que había que colgar a Mike Pence porque se negó a revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Entonces, eso le posiciona como un candidato ciertamente alternativo a Trump, pero también le ha puesto de frente a mucha parte del electorado republicano que adora a Donald Trump. Quizá no crean que él es el mejor candidato para 2024, porque ya perdió en 2020 contra Joe Biden, pero el problema que tiene Mike Pence es que el tono no es tan descarnado ni tan contundente como lo que pide ahora mismo ese votante republicano medio. Es por eso que en un quinto lugar, como favorito para llevarse estas primarias republicanas, sitúo a Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, fue también uno de los primeros aliados de Donald Trump en 2016 y también uno de los primeros en abandonarle después del asalto al Capitolio. El asunto es que este ahora sí, ahora no, que tienen muchos candidatos con Trump, puede venirles mal entre un electorado republicano que sigue siendo muy cercano al trumpismo. Pero lo bueno que tiene Chris Christie es que destaca en los medios de comunicación, porque tiene un estilo muy contundente, muy aparentemente honesto, que hace que, por un lado, los medios más de izquierdas lo pongan siempre en antena porque critica abiertamente a Trump, a veces incluso insultándole, llamándole perdedor, loser, por haber perdido las elecciones de 2020, y luego también porque la gente tiene muchas ganas de ver cómo se desempeña en los debates presidenciales. Ya en 2016 destacó porque se bajó, literalmente además, al senador Marco Rubio, que era una de las estrellas del Tea Party, uno de los probables candidatos presidenciales en 2016, que terminó desfondándose por culpa de Chris Christie, que es una especie de perro mordedor en los debates, y esa es la razón por la que creo que tiene una posibilidad. Eso sí, tiene una muy baja popularidad precisamente por sus críticas abiertas contra el expresidente Trump. En un cuarto lugar situaría
a la ex embajadora en Naciones Unidas con Trump y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, porque es una figura de estas candidatas clásicas a la presidencia, es decir, es alguien que tiene experiencia en un ejecutivo, como la gobernatura de Carolina del Sur, pero luego también ha intentado hacer sus pinillos en materia de política exterior. De hecho, en sus últimos discursos siempre habla en repetidas ocasiones acerca de la rivalidad de Estados Unidos con China. Me parece que esa clase de apoyos y sobre todo el dinero que está recibiendo de los donantes republicanos clásicos, y hablo aquí del puro establishment, puede hacer que tenga bastante recorrido en la carrera y que llegue a los primeros estados de las primarias, primero con muchos billetes en el bolsillo y quizá también destacando en los debates, porque es pues una clásica candidata que se desenvuelve muy bien en sus ponencias y discursos públicos. El problema de Nikki Haley es que, en tercer lugar, está otra figura política de Carolina del Sur, que es el senador afroamericano Tim Scott. ¿Por qué destaco que sea afroamericano? Bueno, pues porque es el único miembro del Partido Republicano en la Cámara Alta que es afroamericano. Y además, en Estados Unidos tenemos que pensar que es un país que el 80% de los afroamericanos vota por el Partido Demócrata, así que es una excepción a la regla. Eso sí, no significa que sea moderado. De hecho, lo que destaca en Tim Scott es que es una figura ultraconservadora, muy anclada a ese ultraconservadurismo cristiano que resalta en el sur estadounidense. Carolina del Sur es uno de estos estados sureños. Además, Tim Scott también pertenece a esta clase de candidatos republicanos que tiene un tono más afable, más educado. De hecho, no critica abiertamente a Trump y quizá precisamente por eso esa falta de confrontación es lo que le hace tener menos sangre que sus rivales y lo que quizá le haga no destacar demasiado en esa rampa final a las primarias republicanas. Sin embargo, aquella persona que sí que tiene un poco más de sangre y que sí que está enfrentándose directamente a Trump, no precisamente porque lo haya buscado él, es Ron DeSantis. El gobernador actual republicano de Florida se ha convertido en uno de los paladines de las guerras culturales en Estados Unidos para el movimiento ultraconservador. ¿Por qué? Pues porque ha estado dispuesto no solo a decirlo públicamente, sino también a aprobar leyes que vayan contra el movimiento o la comunidad LGBTQ, por ejemplo, para prohibir que se discuta sobre identidad de género o sobre orientación sexual en las escuelas. También ha ido en contra de Disney por su posicionamiento a favor de los derechos LGBTQ. También ha intentado o está prohibiendo activamente la enseñanza de la historia del racismo en las escuelas. O sea, al final lo que está consiguiendo Ron DeSantis es convertirse en una persona que atraiga los titulares de los medios de comunicación en Estados Unidos por ir contra todo lo woke, ¿no? Lo woke entendido como lo políticamente correcto, todo aquello que lucha por combatir las desigualdades históricas que están muy arraizadas en la política y en la cultura y en la sociedad estadounidenses. El problema que tiene Ron DeSantis es que es una persona un poco extraña en público. Esto es porque parece que no le gusta demasiado lidiar con votantes y son no precisamente pocas las ocasiones en las que no le apetece estar charlando con los votantes. Y eso le diferencia de muchos otros candidatos republicanos que sí se toman el tiempo de hacerse selfies, de firmar autógrafos, de hablar de tú a tú con aquellos que están interesados en quizá mostrarle su apoyo. Entonces, esa falta de autenticidad suele hacer que pagues un precio en las elecciones estadounidenses. Y teniendo en cuenta lo largas que son las primarias republicanas, eso puede tener un impacto en el valor que tiene Ron DeSantis para los votantes republicanos. Y es en ese espacio donde Donald Trump sigue siendo el indiscutible favorito a ganar las primarias republicanas. El expresidente Trump sigue consiguiendo más de un 50% de apoyos en prácticamente todos los sondeos que se hacen entre los votantes republicanos. Ron DeSantis está en un 20, 21, 22% de apoyos. Todos los demás están en los single digits, que dirían en Estados Unidos, ¿no? Es decir, por debajo del 10%. Eso significa que hasta que no se celebre el primer debate presidencial, y veremos si Trump se presenta a ese primero que se celebra en agosto, no vamos a saber si alguien más tiene posibilidades reales de conquistar esa nominación republicana a la presidencia. Hasta entonces, ese es el ranking que hacemos aquí desde Neutral, aunque bastante mío personalmente. En cualquier caso, nos veremos dentro de poco cuando se celebre ese primer debate. Hasta entonces, buena suerte y hasta luego.